tardes. Gracias por venir y acompañarnos. Voy a intentar hacerlo sin estar nerviosa, que va a ser difícil, pero bueno, lo voy a intentar. Señora Teniente de Alcalde, doña Raquel Miranda Orrillo, delegada de Presidencia y Fiestas Mayores del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, queridos presbíteros del arciprestazgo de Écija, señora Elena Díaz Muriel, técnico territorial de Cáritas Diocesana de Sevilla, en nuestro arciprestazgo, y autora del libro que nos convoca. Hermanos voluntarios de Cáritas, parroquiales de nuestro arciprestazgo, en definitiva, hermanos todos en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como curiosidad, os cuento que hace unos 30 años, en una visita que le hice a don Tomás Bebiá, titular de esta biblioteca, en su casa me pidió que si quería presentarle su último poemario. En mi pecho no late un corazón, late un poema. Y cogiendo las cositas porque para mí es significativo. Ni que decir cabe que mi respuesta fue afirmativa y el hecho se produjo en la biblioteca pública que lleva su nombre. En aquellos momentos estaba en el Palacio de Peñaflor. Lo cuento porque para los creyentes las casualidades no existen, sino son las cosas de Dios. Y veremos la relación enseguida. Hace unos meses, un poco antes de Navidad, en una visita realizada por Elena a nuestra Cáritas, me comentó que había escrito un libro y que le gustaría que lo leyera y que le diera mi opinión. Cuando se fue, lo comenté con mi compañera Ángeles, lo buscamos y lo encontramos en internet. Así que lo pedimos y en pocos días lo teníamos en nuestras manos. Solo quedaba leerlo. A Elena la conocemos como profesional. En sus visitas nos imparte formación que aplicamos en nuestro trabajo de voluntario. Por cierto, tengo que decir que el comienzo de nuestra relación no fue muy buena, aunque nada que no se pudiera resolver. Como estamos demostrando. Exactamente, por eso estamos aquí. Tuve las vacaciones de Navidad para leerlo. Fue una lectura pausada y disfrutada, porque el libro me cautivó desde el principio. Su lectura me ha ayudado a conocer mucho mejor a su autora. María Elena Díaz Muriel nació en Sevilla en 1990. Se formó en Trabajo Social y Educación Social en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Más tarde obtuvo el bachiller en Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, Argeli de Salamanca. Es religiosa de la Congregación de los Sagrados Corazones, realizando sus votos perpetuos en octubre de 2023. Su trayectoria profesional y vocacional ha estado marcada por su gran compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en el ámbito educativo como en su labor con personas sin hogar. En su vida religiosa ha llevado a cabo diversas tareas, entre las que destaca su experiencia durante 5 meses en Filipinas. Fruto de esa experiencia es su primera obra, A la sombra del Malungay, Relatos desde el corazón, de la que vamos a hablar durante esta presentación. Actualmente, y como he mencionado antes, es técnico territorial de Cáritas Diocesana de Sevilla, labor que lleva a cabo en la Vicaría Sur. Después de un par de meses, durante otra visita, comenté a Elena que me había encantado su libro. Le pregunté si lo había presentado públicamente. Me dijo que no. Le planteé hacerlo aquí en Écija y le gustó la propuesta y lo aceptó. Le dije a quién buscamos para que lo presente. Su respuesta fue inmediata: tú. Y aquí me encuentro otra vez en la Biblioteca Municipal presentando un libro y otra vez con la palabra corazón en su título, aunque 30 años más tarde. El primer libro de poemas escrito por una persona muy creyente. Todo el que conocía a don Tomás Bebiá sabe lo creyente que era ese hombre. Y lleno de amor de Dios. Y ahora uno de los relatos cortos en el que podemos observar cómo su autora, en la búsqueda de Dios, se encuentra con todo su amor en aquellos más sencillos y en los rincones más humildes de Filipinas. Elena, gracias Elena por darme esta oportunidad. También agradezco a la Biblioteca Municipal
por su disponibilidad y la facilidad ofrecida para poder hacer este acto. Para mí el libro ha sido un retorno a mi infancia, en muchos momentos, de los que describe Elena en su relato, pues los que ya peinamos canas hemos podido vivir la evolución y los cambios producidos en nuestras ciudades y pueblos a lo largo de nuestras vidas. Unos han servido para mejorar la salubridad y la calidad de la vida de las personas que habitamos en ellas, como puede ser la red de saneamientos públicos y la llegada del agua potable a nuestras casas. Eso lo viví yo en primera persona. No había agua en las casas en Écija. Otros, en cambio, nos han hecho empobrecer como sociedad, apartar a Dios de nuestras vidas, de nuestros hogares, aunque no de todos, sí de una gran parte, de la escuela pública, de tantos sitios que cuando llegan los niños a sus primeras clases de catequesis, se puede comprobar que muchos no conocen a Jesús. La lectura de A la sombra de Malungay me ha llevado a viajar a la otra parte del mundo, para mí desconocida. Me ha mostrado la pobreza, no solo material, sino también del conocimiento, en la periferia de las grandes ciudades de Filipinas. Me ha enseñado la importantísima labor y la generosidad de personas que, como Elena, en su búsqueda de Dios, dejan casas, familias, comodidades, entregándose al servicio de los más desfavorecidos. He conocido el nombre del idioma, el tagalo. He podido sentir la felicidad de la familia, muy numerosa, incluso en la Eucaristía. Me ha enseñado a ver a Dios, a sentir su compañía en todos los momentos del día, a mirar a los que me rodean con otros ojos, a saber parar y saborear pequeños momentos que las prisas no te dejan disfrutarlo. Me ha enseñado a ver mi cruz como salvación y no como carga. Eso es así. Como hay puertas que se cierran y ventanas que se abren. Me ha mostrado atardeceres maravillosos desde la soledad de una azotea. En definitiva, un libro de relatos cortos que, como reza su título, están contados desde el corazón y que al leerlos te traspasa el tuyo. Para mí se ha convertido en mi libro de cabecera, que en mis noches de vigilia lo abro y me ayuda a rezar y a meditar, sobre todo en los relatos del final. Llegados a este punto, es el momento de que yo me calle, ya he hablado demasiado, y que le pasemos las palabras a Elena, su autora, a la que todos tenemos ganas de oír, que está entre nosotros y quién mejor que ella para hablarnos de su obra. Elena, para empezar, yo te voy a hacer una serie de preguntas y nos cuenta tu experiencia en Filipinas. ¿Qué es lo que te ha llevado al otro lado del mundo? ¿Por qué lo vivido allí lo has plasmado en un libro? Y así, ¿por qué el título? El porqué de este título. Así que este micrófono es para ti, que tenía una gana de soltarlo. Con esta presentación, yo no sé si puedo decir mucho más de lo que Gloria ha dicho. Lo primero, darte las gracias, Gloria, y me impresiona, ¿no? Como me lleva impresionando estos meses recibir a tanta gente que se ha leído el libro, que ha pasado por las páginas de esta pequeña obra y me devuelve palabras importantes, ¿no? Y escuchar hoy el testimonio de Gloria a mí me sobrecoge y me hace, bueno, pues confirmar que esta publicación está bien hecha, ¿no? Una de las cosas que a mí más me costó fue decidirme a publicar este libro, porque no es un texto escrito para ser publicado, y así empieza un poco, ¿no? La novela. Dice, esto es un diario de oración. Yo llegué a Filipinas en enero de 2023 por una invitación que me hacía mi congregación, a decir, bueno, en este último tiempo, antes de que hagas los votos perpetuos, está bien que tengas una experiencia fuera, ¿no? Está bien que salgas, que conozcas otra cultura. Yo no quería ir a Filipinas, me daba pánico pensar un viaje tan largo, estar en la otra parte del mundo. Tuve que trabajar mucho, ¿no? El consentir a esa propuesta. Y llegar a Filipinas fue como la mayor hazaña, una de las mayores hazañas de mi vida en los últimos años, ¿no? Claro, allí
se habla tagalo, como bien dice Gloria. Es verdad que hablaba en inglés, más en el centro, ¿no? En Manila, en la capital, pero a medida que tú vas saliendo de la ciudad y te adentras en los barrios más periféricos, el inglés deja de ser conocido o chapurreado y pasa al idioma con el que comunicarse, es el tagalo. El tagalo tiene muchas palabras españolas y al principio yo pensaba, digo, mira, qué bien se me da, ¿no? Que entiendo lo que están diciendo o capto cosas. Pero enseguida dije, no, que esto es español. Que yo, ¿no? Pues hay palabras lunes, martes, miércoles, jueves, son palabras españolas. Tenedor, cuchara, cuchillo, son palabras españolas. A las 2, a las 12, las horas son españolas. Todo lo que organiza el tiempo o la vida lo tomaron en su momento, ¿no? De los españoles cuando estuvimos allí. Pero el tagalo es un revoltijo de letras, de Ns, de Gs. Eso hay un capítulo en el libro que habla de ello, ¿no? De cómo entenderlo fue un arte que tuve que ir aprendiendo. Bueno, pues en ese tiempo yo me viví con muy poca palabra. Yo sé algo de inglés, puedo chapurrear el inglés, algo me podía comunicar, pero sobre todo fue un tiempo de callar, de escuchar, de recibir a otros, de entender cómo es el mundo desde otras latitudes, cómo se mide el tiempo, cómo se come, cómo se reza, cómo se pasea por la calle, cómo miras al otro, ¿no? Y en ese callarme yo iba sintiendo la necesidad de contar lo que yo estaba viviendo, y no solo de contarlo, sino de contárselo a Dios. Y ahí yo empecé a coger la costumbre de subir a la azotea de la casita que las hermanas tienen en mitad de un barrio que ahora os contaré, y allí me dedicaba a rezar, a contemplar los atardeceres, que eran maravillosos, como bien ha dicho Gloria, porque también se cuenta en el libro, y a rezar, ¿no? Con lo que yo había vivido, con las personas con las que me había encontrado, presentarle a Dios muchas preguntas que yo no entendía, del sufrimiento, de la pobreza, de la violencia, de los abusos, ¿no? Hay tantas problemáticas que sabemos que son universales, que no son solo de aquí o de allí. Y ahí empecé a escribir historias. Este libro son, si no me equivoco, 40 historias. La primera empieza con el viaje de ida, la primera historia se titula, ¿no? El poder de la oración. Por todo esto que os digo de que yo no quería ir a Filipinas, me costó mucho tiempo consentir a eso, y cómo para mí, ¿no? la oración de otros fue lo que me ayudó a decir sí y a ponerme en camino. Desde esa primera historia, que además, si yo no me equivoco, están fechadas, sí, el 13 de enero de 2023 fue la salida, y la última historia, ¿no? la historia número 40, que está fechada pocos días antes, unos cuantos de días antes de la vuelta, el 20 de mayo de 2023. Yo volví en junio. Es la historia de 5 meses, es historia de muchas historias, de mucha gente, historias a veces muy duras, muy difíciles, historias de gente con una carga de sufrimiento encima, pero para mí lo maravilloso de la experiencia es que el pueblo filipino es un pueblo que ha aprendido a resistir y a cantar la esperanza. He asistido a personas que han sido asesinadas y he visto, ¿no? el cuerpo de una persona muerto en mitad de una plaza de un mercado, y he visto cómo el mismo pueblo que es capaz de cometer, ¿no? semejantes actos es un pueblo que sabe redimirse, que sabe acompañarse, que sabe ir buscando maneras de seguir adelante, de salir adelante. El pueblo filipino es un pueblo muy desprotegido a nivel político y social, la política, bueno, muy corrupta, está todo muy tergiversado y muy, bueno, sí, muchos intereses de por medio, ¿no? Intereses monetarios fundamentalmente, pero también otros muchos intereses e influencias de poder. Están muy desprotegidos y ellos han aprendido a resistir y a encontrar a Dios ahí en medio. Una de las cosas que yo si hablo mucho, que tú ya sabes que yo tengo mucho rollo, tú párame, por favor, porque a mí se me van ocurriendo cosas y digo, ay, esto también me gustaría comentarlo. Bueno, ya no sé lo que iba a decir, pero
una de las cosas, ¿no?, que para mí son como más interesantes o más importantes de este libro es el contraste con lo occidental. El libro hay mucho diálogo conmigo misma entre lo que yo he aprendido en España, o lo que aprendemos en la cultura occidental, y lo que me voy encontrando allí, ¿no? Desde el desayunar pescado, que también lo contamos, ¿no? Ahí desayunar una cosa que el otro dice, ay, mira, toma, esto es una cosa que es muy buena, está muy rico. Y tú ves una sopa allí con muchas espinas, son las 7 de la mañana, y dices, ¿por qué? O sea, esto bueno, pues venga, al final de los 5 meses algo de pescado comí. No mucho, también os lo confieso, pero algo de pescado sí que comí. Desde ese contraste, ¿no?, que es tan sencillo, a cosas mucho más profundas, ¿no?, sobre cómo se entiende la vida. Y para mí algo fundamental, o que me impresionó, es que en Filipinas, un país súper pobre, con una precariedad enorme, con muchas necesidades, la gente vive feliz. Y vive agradecida, ¿no? Ahora os cuento un poquito del barrio, pero hubo un chico, el relato 39 se llama así, el cumpleaños de Jeff se llama, que con una historia de vida muy complicada encima, él da gracias, ¿no? Y da gracias y habla de su vida como un don y habla de cómo Dios tiene una misión para él y esa misión se refleja en un proyecto concreto, atendiendo a los más pequeños. Y la vida de Jeff está llena de precariedad, de pobreza, de no ha podido, no ha sido posible, no. Jeff se ha encontrado con muchísimos noes en su vida y los ha transformado para sacar de sí lo mejor. Digo, esto nos hace falta a nosotros, ¿no?, en Europa. Allí no se habla del suicidio. Sabéis que el suicidio en Europa, o en España por lo menos, es la primera causa de muerte no natural. Y los que tendrían que tener como todos los derechos para decir la vida no es justa, no puedo más, no lo piensan. Hay una confianza radical en Dios que es impresionante y que a mí me enseñó mucho de dónde está puesto el corazón, ¿no? Esta frase evangélica de lo que hay en el corazón es de lo que habla la boca, ¿no? De donde esté puesto tu tesoro estará tu corazón. Bueno, pues todo eso me lo fue enseñando Filipinas, ¿no? Mi experiencia de 5 meses se desarrolló en un barrio, en el extrarradio de Manila, que se llama Bagong Silang. Bagong Silang es una zona de las afueras, hay 1 hora de trayecto, el tráfico es infernal, se tardaría muchísimo menos, pero es un tráfico horrible, y hay 1 hora de trayecto entre esta urbanización, no es una urbanización, es un barrio de chabolas a las afueras, y el centro. Esa urbanización se forma por la llegada de personas migrantes a la capital buscando un futuro, buscando una oportunidad laboral, buscando una mejora de vida. Y empieza a formarse un barrio de calles muy estrechas, donde no hay cosas tan sencillas como alcantarillas, ¿no? En Filipinas caen trombas de agua, venga a llover y venga a llover, y las calles se llenan de agua, las no alcantarillas, los sumideros rebosan, todo está como por hacer todavía. No hay un sistema de recogida de basuras, está toda la basura por medio, son calles muy estrechas, los animales, los niños, las personas, todo se tiende fuera, la vida se hace fuera. Las casas son muy pequeñas, no sé, un espacio a lo mejor como esta habitación, pues aquí está dividido en 4 y viven 4 familias, pero 4 familias muy amplias, con 10 personas tranquilamente, entre abuelos, padres e hijos, ¿no? No hay una intimidad, todo sucede en una misma habitación, entonces ahí pues pasa lo mejor y lo peor, ¿no?, del ser humano, sucede en ese espacio. Y entonces en este barrio de calles maltrechas y con muy poquitos recursos, las Hermanas de los Sagrados Corazones, que es la congregación a la que yo pertenezco, tienen 2 centros. El centro Aymer se llama y el centro Padre Damián. Para que os hagáis una idea, Bagong Silang es una V, ¿no? En medio hay un río, hay una ladera, hay otra ladera, aquí está el centro Aymer y aquí está el centro Damián. Las hermanas están como por el medio, la comunidad. En el centro Padre Damián se atiende a familias con niños pequeños, se hace de todo, alfabetización, se atiende a las madres que están a punto de dar a luz o en periodo de lactancia, hay médicos que van gratuitamente a pasar consulta a las personas más enfermas, ahí todo lo que haga falta en el barrio se hace allí. El programa estrella es un programa de nutrición para que los niños puedan comer, pues las hermanas cocinan
y se les da una comida al día y a la vez se apoya al estudio, porque con el estómago vacío pues poco se puede estudiar, y eso pues las hermanas se dan cuenta, ¿no? O, bueno, la realidad lo pide y se ofrece desde ahí, con muchos voluntarios, porque aquí hay 3 hermanas trabajando. Es imposible para los 100, 200 niños que pasan por allí cada día. Con el trabajo de muchos voluntarios y de las nanáis. Las nanáis son las madres del barrio que se juntan allí para hacer la comida, para hacer el arroz, para ayudar a los niños a comer. Se les da la comida y se les ayuda en el estudio. Y el otro centro, el centro Aymer, es un centro para personas mayores. Otra de las cosas que a mí me sorprendía es que Filipinas no tiene un sistema de protección. Uno llega a la vejez y ya no puede trabajar, y lo que para nosotros es normal, que es tener una pensión, o si no tengo pensión, una prestación, ¿no? Nosotros que trabajamos en Cáritas tanto con el ingreso mínimo vital, con las prestaciones de desempleo, con todas estas historias, allí nada de eso existe. Entonces uno llega a anciano y se encuentra que no tiene nada, pero nada es nada. Entonces las personas mayores hacen, me lo podía haber traído, se me ha olvidado, porque yo tengo uno que me lo traje de recuerdo. Hacen como unos paños de cocina, con retazos de telas que ellos tienen, con una máquina de coser que tienen una en todo el centro, se dedican a coser las telas como 4 o 5, una encima de otra, así bonito, en modo de círculo, y es un paño. Entonces eso, un paño de cocina que se puede usar para lavar el coche, para atender, para limpiar el banco, para lo que sea. Eso lo venden y con ese dinero es con el que ellos viven. Y el centro Aymer trabaja con estas personas dándoles de comer, por supuesto, dedicándose a las tareas ocupacionales, entre ellas esto que os cuento, de los paños de cocina, y atendiendo las necesidades, sobre todo médicas, de estas personas mayores. Una mujer, Juanita, se llamaba, o se llama, espero que no haya muerto todavía, y Juanita, ¿no? Una de las historias para mí más bonitas que yo recuerdo es la historia de esta mujer. Si, ¿la podemos leer? Sí. Claro. No, que no llega, por favor. No llega. No, pero te la lee, es cortita. Pero bueno, no vale el final. No tienes que, o sea, tú ya sabes, Paqui, que esto no... Esto lo puedes leer todas las veces que te dé la gana. Y que no va una detrás de otro. Que no va una detrás de otra. Digo, que se puede leer independientemente. Es la historia número 25. Se llama La hija de Juanita y el hambriento. Voy a leer solo la historia de Juanita. En el Evangelio de Marcos hay una escena dividida en 3 que habla de la hija de un tal Jairo y de una mujer a la que llaman la hemorroísa. 2 historias que a veces vuelven a narrarse, aunque para ello, como Jesús, hay que pasar en la barca a la otra orilla, por aquello de cruzar el arroyo, ¿verdad?, de Vagonsilan. O lo que es lo mismo, atravesar el riachuelo que separa las barriadas de Vagonsilan. Hay que dejarse conducir hasta el centro Aymer y allí dejarse encontrar por Juanita. Y hay que dejar al corazón escuchar la súplica de aquella que te pide que vayas a conocer su casa. Aunque no haya ningún gentío que quiera acompañarte, sino más bien miradas que te piden precaución. La puerta es una tabla atrancada de madera y al traspasar el umbral empieza a oler mal. Hay que pisar la piedra y el barro de esta chabola, la chabola de Juanita, para entender. Hay que entrar en la oscuridad de la casi cueva, donde apenas hay sitio para permanecer erguido, para encontrarse con la hija de Juanita. No tiene 12 años, sino 20, aunque aparenta 40. Es hermosa, pero no lo sabe. Nadie lo sabe. Esta cueva es parecida a donde estuvo Lázaro, a donde podría hoy repetirse eso de tu hija ha muerto. ¿Acaso puede haber vida en este estercolero? ¿No sería mejor no haber nacido? Mujer de poca fe, si aprendieras a ver y escuchar, entenderías por qué Juanita, sabiendo dónde vive, ha querido traerte aquí. Sabe que su casa no es bonita y te lo dice sin reparo, pero te la quiere enseñar. Quiere presentarte a su familia, incluso enseñarte fotos de los que ya no están, contarte quiénes eran. Juanita no puede ser más pobre, ni vivir con mayor muerte encima, pero su risa, ay, su risa, es puñal que se clava en mi piel limpia, que desvela mi asco y mi miedo a tocar algo. No entiendo su risa ni su alegría, y sin embargo existen. La muerte no lo ha destruido todo. Juanita persiste,
tenaz, irreductible y dispuesta a no desaparecer, contenta de que estés allí con ella en su casa. Ahora entiendo por qué tanta insistencia. No hemos traído nosotros la alegría ni la vida a esta casa, sino que es ella la que quería mostrarnos que en un lugar donde nadie debería vivir, permanece resiliente la esperanza. Es la risa de Juanita la que nos levanta a todos de la muerte. Luego la historia sigue con... La historia sigue, ¿verdad? Con otra historia por ahí en medio. Pero ella es, ¿no? Ella es Juanita. Es una de estas mujeres que, como os digo, están en el centro Aymer, y una de esas vidas con las que tuve el privilegio de cruzarme y a través de las que Dios me demostró que no hay ninguna clase de mal que tenga la última palabra, ni siquiera en la vida de quien debería desesperar. Porque, bueno, yo no sé narraros, ¿no?, la casa de esta mujer cómo era, pero digo, una cueva llena de suciedad, llena de barro, y esta mujer emocionada de que yo estuviera allí enseñándome las fotos de su marido, de sus hijos, de su tal, todo apilado, todo de cualquier manera, en cualquier sitio. Bueno, no sé, en el libro también cuento, ¿no?, la cantidad de infecciones que yo cogí y de gastroenteritis y de historia, porque es que no os podéis imaginar. El agua, ¿no? Claro, el agua había que filtrarla para poder beberla, ¿no? Y los filtros llevaban 20 años sin cambiarse porque no había dinero. Entonces, claro, partiendo de esa base, pues imaginaros. Pero sí, ahí en medio de la nada más absoluta, la vida, la esperanza, el sí se puede, el esto tiene sentido. Y esto, para mí, ¿no?, escribir el libro, publicar el libro, más que escribirlo, era un deber con el pueblo de Filipinas, de poder contar a otros, especialmente, ¿no?, a la gente en mi alrededor, decir, mirad, que se puede y que hay vida. Y que da igual la cantidad de problemas o de dificultades que uno atraviese, que contando con Dios y viviendo esto también con esa confianza, hay luz al final de todas las batallas. Y no puedo deciros otra cosa porque Juanita me recuerda que hay luz al final de las batallas, ¿no? Me ponga como me ponga. Ya nos explica por qué ha escrito el libro. Y ahora nos va a decir su título. El título. Que nos explique por qué el título. A la sombra del Malungay. Bueno, pues es otro capítulo del libro, que ya no voy a leer para no desvelar más. No. Porque si no, tengo ahí atrás a Lourdes, mi amiga de Sevilla que ha venido conmigo, la tengo ahí de secretaria y va a decir que le voy a dejar sin trabajo, si no la salida. A la sombra del Malungay es el título de uno de los capítulos, ¿no? Y el malungay es este árbol. La portada del libro es una hoja de malungay. He intentado localizar el árbol. Digo, voy a ver si puedo, pero no puedo. No ha salido. No pues, me lo han traído. Porque para traerlo. Para traerlo. Madre mía, pues si lo llegas a hacer, vamos. No, lo único que he conseguido ha sido los tarritos de moringa. moringa. Eso es. El malungay es un árbol que no existe, yo no lo conozco aquí en España. Es un árbol más, ¿verdad?, de un clima mucho más cálido y más húmedo, sí, más tropical. Está en Filipinas, está en Asia y está en África. En África se llama moringa, ¿no? Ahí la congregación también tiene algunas comunidades y yo había escuchado hablar del malungay, no con este nombre, pero sí bajo el nombre de la moringa. Es un árbol que sirve para todo. La moringa, el malungay crece en cualquier sitio y se utiliza para cualquier cosa. Que llega el día donde se nos ha acabado el arroz y los niños no tienen que comer, no pasa nada. Uno va al jardín de la casa, corta malungay, se rehoga y allí el arroz se multiplica, ¿no? Y el malungay se come. El malungay se hace con él una mezcla para hacer jabón, ¿no? Y entonces hay un día al mes donde se hace jabón y te ves allí a todas las nanás y a todas las madres con la mezcla de malungay, con las historias allí preparando el jabón. Jabón, por supuesto, que luego tiene que secarse, se empaqueta, se vende, hay todo un proceso, ¿no?, con el jabón. El malungay sirve como complemento alimenticio. Se hacen una vez al mes. Hay otro capítulo que se llama The Husk of the Rice, donde las madres preparan una mezcla de suplemento alimenticio para la comida de los niños. La comida allí fundamentalmente es arroz con malungay, con algo de pollo, con lo que se puede comprar en el mercado según el dinero del que disponen las hermanas.
pues todo esto la dieta como que se complementa o se enriquece con una mezcla a base de malungay. El malungay da sombra, por supuesto, ¿no? Y el malungay es un árbol que crece en todos los rincones de Vagón Silan. Por tanto, para mí, una vez me preguntaron, ¿no? En una de estas conversaciones con las hermanas, oye, ¿cómo estás siendo este tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo te va? Y yo no sabía bien cómo expresar, claro, la cantidad de cosas que yo estaba viviendo. Y vi el malungay. Y dije, esta es mi experiencia, ¿no? Como que tu experiencia que es un árbol. No, es la hoja del malungay. Usáis esto para todo. Esto acompaña la vida del pueblo. Estáis aquí sentados bajo su sombra y si hace falta lo coméis, os laváis con malunga y hacéis absolutamente todo. Digo, esto es Dios, ¿no? Para mí, ahora mismo, tú me preguntas, ¿cuál es tu experiencia de Dios? La que os da a vosotros el malungay. Yo no conocía este árbol, lo conozco en Filipinas. Yo de Dios sé muchas cosas, como ha dicho Gloria, ¿no? Yo he estudiado teología, he llevado 5 años de mi vida estudiando a Dios. Pues sí, pues os puedo contar mucha teología, pero el pueblo filipino a mí me enseñó a aterrizar, a encarnar a Dios. Un Dios que se encarna en algo cotidiano, en algo de todos los días, en algo súper sencillo. El árbol de malungay hay que regarlo, porque si no las hojas empiezan a ponerse amarillas. Al árbol hay que cuidarlo, ¿no? No lo da todo por sí. Pues para mí ese es Dios, ¿no? Y ese es el Dios que el pueblo filipino me regaló. Un Dios que está, que habita en medio de su pueblo, al que se le puede exprimir de muchas maneras, ¿no? Y se puede da vida de muchas formas, y a la vez un Dios al que hay que cuidar, ¿no? Y al que estamos llamados también a cuidar. Por eso el título, A la sombra del malungay, que en el fondo es decir, a la sombra de Dios, ¿no? Y eso, quien llega al final del libro entiende ahí la conexión, porque el libro termina un poco explicando eso. Qué bonito. Bueno, yo sé que algunos tenéis ya el libro. ¿Queréis preguntarle algo a Elena? ¿O sigo yo preguntando? Pues yo tengo para preguntar. Diciendo lo que está diciendo de Filipinas, hoy viendo el telediario que estaban diciendo los posibles papables y salía ahora ya Cardenal, y me acuerdo que fue el que consiguió llevar a 7 millones de personas a la misa del Papa cuando estuvo en Filipinas. Y contando tú todas las necesidades, digo, fíjate todo lo que consiguió. Y ahora acordándome, relacionándolo con lo del libro que tú dices, la maleta, fui con 2 maletas, luego sí, cuando me cambié, la vacié. Lo relacionó con el Papa fue con su maletita al cónclave y ya se quedó ahí. Y allí se quedó. Que me ha hecho relacionar, ahora pensar muchas cosas. Con el Papa, todo lo que decía del descarte de las personas, ahí es totalmente. El ir descalzo. Eso. A mí me ha hecho, relacionado ahora con la muerte del Papa y todo, y he pensado muchas cosas, porque lo he vuelto a releer en estos días también. Sí. Y eso, lo de mirar, por ejemplo, a Raquel, que dice, creo que Raquel, mirarle a los ojos. Digo, eso es lo que tenemos que hacer también los voluntarios de Cáritas, mirar a los ojos a las personas que vienen a nosotros. Que a veces, ahora hemos tenido unos casos y dices, quizá el primer día no la miré bien a los ojos y no sabía lo que necesitaba. Así es. Así es, a mí me ha hecho pensar mucho. Hay una cosa que también me llamó a mí mucho la atención cuando leí la manera de que los niños vienen a que los bendiga. Los bendiga. Ah, perdón. Sí. ¿No se escucha? Ah, perdón, Rafa. Que le estoy comentando, una de las cosas que me llamó también mucho la atención es cuando los niños se acercan a que los bendigan. Con las manos, le pongan las manos en la cabeza y los bendiga. Es un gesto muy propio, muy particular de la cultura filipina. A mí me costó entenderlo y me costó aceptarlo, porque veía ahí cierta cultura del sometimiento al principio, pero una de las tareas que yo me impuse a mí misma era dejar el paradigma occidental, ¿no?, a un lado y escuchar y acoger. Era muy divertido, ¿no? De la comunidad al centro Padre Damián, ahí 4 minutos, es subir una cuestecita y está, pero tú podías tardar 20 en llegar. ¿Por qué? Porque todos los niños empiezan a salir a la calle, y además, por supuesto, lo que es los cánones de belleza, ¿no? Allí todo el mundo se me quedaba mirando, como diciendo, madre mía, qué cosa más, qué guapa eres, qué cara, qué piel, y yo
toda la vida digo, bueno, tampoco es que sea yo aquí nada del otro mundo, pero allí era como decir la blanca, ¿no? La blanca, y era como tal. Y los niños, especialmente a todos los mayores, pero especialmente a la vida religiosa, querían siempre pedirle la bendición. La bendición es un acto propio del pueblo, o sea, del día a día del pueblo, y es tan sencillo como coger la mano a la persona que sea y llevártela a la frente, ¿no? Así, tal cual. Y muchas veces, y tú vas andando por la calle y a veces no te das ni cuenta, pero te están cogiendo la mano por aquí y por allí, y tú dices, ¿pero de dónde salen? Pequeños y mayores. En la iglesia, todas las mañanas íbamos a misa súper temprano. Todas las personas mayores, uy, la religiosa, la bendición, la bendición. Claro, a mí es que yo me costaba, digo, pero yo ¿qué te voy? ¿Yo quién soy? No, por el hecho de ser religiosa, bueno, pues a mí me costó ir entendiendo que no piden mi bendición, piden lo que Dios a través de mí puede hacer. Y que bendecir, ¿no? Dice la teología, que es decir bien de los otros. Digo, pues esta es la tarea que yo tengo que hacer aquí. Yo no tengo grandes palabras que aportar, yo no sé tagalo, y lo que yo pueda aquí de repartir platos de arroz o de acompañar a niños al médico, lo puede hacer cualquiera. Pero quizás hay algo que sí puedo hacer aquí, allí y aquí, es decir bien de los otros, ¿no? Y para mí, consentir a la bendición y dejarme, ¿no?, coger la mano, era decir, bueno, ¿qué palabras salen de mi boca? ¿Cómo yo digo bien de los otros? Con mis actos y con mis palabras, ¿no? Y empecé a hacer algo también, bueno, un poco, al principio le chocó mucho, que es coger la mano de los niños y bendecirme yo también. Y alguno me quitaba la mano como diciendo que no, que yo no te puedo bendecir. Y yo, please, give me the... Y se quedaban así. Y yo, ¿por qué? Digo, porque para mí también es importante que tú me bendigas, que tú digas bien de mí, ¿no? Bueno, pues al final los niños diciendo, está loca perdida, y yo empeñada en que yo no tengo un poder mágico en mi mano, que tú creas que sí, pues ahí empezábamos como a establecer otro tipo de relación, que al final llevaba pues a un nombre más que yo tenía en mi mochila, una experiencia de vida más, o una conversación de un encuentro, ¿no? Al final era un encuentro. Yo muchas veces he pensado, ¿no?, cuando ya volví a España y en Sevilla, que vamos muy rápido a todos sitios. Digo, fíjate, si nos pidiéramos la bendición por la calle como lo hacen ellos, ¿no? ¿Cuántos encuentros tendríamos de personas con las que nos cruzamos y a las que no conocemos? Y a lo mejor esa tontería de, bueno, pues sí, decir bien de los otros. Para mí eso es algo que se me ha quedado dentro. Qué bonito. Bueno, ¿qué más? Hermana, yo tengo dos preguntas. Eso, yo sabía que me iba a hablar. Uy, me he puesto mala ya, hijo. ¿Qué fue lo más difícil de discernir en su camino vacacional como virgen consagrada o como mujer al matrimonio? O aparte de discernimiento en la oración, o como vida religiosa, contemplativa, activa, cómo el Señor la llevó a la vida, a la virgen, a ser virgen consagrada. Religiosa. Las vírgenes consagradas es un orden particular dentro de la Iglesia. Yo soy religiosa de una congregación. Pertenezco a la congregación de los Sagrados Corazones. ¿Qué me llevó? Yo empecé a pensar que mi vida estaba llamada a algo distinto a los 16 años, que fue la primera vez que yo me encontré con Dios. Yo formo parte de una familia creyente desde siempre. Yo me he peleado mucho con mi Santa Madre por esto de ir a misa. Pues yo no quiero ir a misa, pues hay que ir a misa, pues no, pues sí, pues no. Y yo me he rebelado mucho, ¿no?, contra esto tiene que hacerse así. A los 16 años yo me encontré con Dios y esa fue como la gran experiencia de mi vida, ¿no? Un momento donde decir, mira, Dios existe. No porque otros me lo hayan contado, no porque me hayan enseñado muchas cosas en clase de religión, sino que he tenido un encuentro personal. Y a partir de ahí mi vida cambió. No para ser monja, para nada. De hecho, yo no quería ser monja. Fue a los 21, cuando yo estaba haciendo las prácticas de trabajo social. Yo hice las prácticas en la Unidad Móvil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Y yo me dedicaba a ir con una furgoneta, con los profesionales de allí, por las calles de Sevilla buscando a la gente sin hogar y a la gente que estaba en la calle, que no quería salir de allí, que estaba pues como muy alcoholizada, con una adicción muy fuerte a las drogas. Los compañeros lo único que podían hacer era como censar a esa gente, saber que esas personas están ahí, que existen, y ver si necesitaban algo, ¿no?, o si había una situación de salud que atender. A mí aquello me cambió por dentro, ¿no? Es decir, mi vida
está para que otros se sientan amados. Yo he tenido mucha suerte y soy una mujer, ¿no?, muy afortunada, porque me he sentido muy amada, muy cuidada, muy querida, especialmente en mi familia por mis padres. Digo, esto hay gente que no lo ha conocido y que no lo va a conocer. Yo me siento fuertemente movida a llevar esa experiencia de amor a quien nunca lo ha tenido. Por eso los más pobres, y en las personas sin hogar especialmente, han marcado mi vocación. Por el camino ha habido infinidad de idas, venidas, de crisis, de preguntas. Quiero decir, esto es una intuición que uno tiene, que si te atreves, ¿no?, dar el salto, saltar a la vida religiosa fue la mayor locura que yo he hecho a día de hoy, porque también otros me animaron mucho a decir, chiquilla, mira a ver si es por aquí. Y yo creo que sí, ¿no?, que a día de hoy puedo decir, creo que he acertado, no sé si he acertado, o por lo menos este es el lugar donde yo puedo desplegar esa llamada que siento dentro a amar de esta manera, ¿no?, especialmente a los que nunca se han sentido queridos por nadie. Porque yo tengo la experiencia de un Dios que es amor y de un amor de Dios que a mí me ha salvado, me ha sanado mis heridas, me ha vuelto a poner en pie, me ha hecho sacar lo mejor de lo que soy capaz. Y eso tiene que conocerlo la gente, ¿no? Eso, especialmente los que nunca lo han experimentado. Yo esa experiencia no me la puedo guardar cuando sé que Dios puede hacer estas maravillas con el ser humano. Mi vida está entregada ahí, ¿no?, a ayudar a otros a ponerse en pie. Un poco por lo que decía antes de la bendición, no porque yo sea súper buena trabajadora social, que no me considero, sino por lo que Dios a través de mí es capaz de hacer. No sé si te contesto. Sí, es que creía que era virgen consagrada. Entonces usted vive en comunidad. Yo vivo en comunidad, sí. Ya. ¿Y cómo es, la segunda pregunta, cómo es vivir en la vida consagrada, pero también tomando mucha parte en el mundo? Porque usted puede salir, ¿no? Puede salir, entrar, por eso. Sí, la vida religiosa, hay una vida religiosa de clausura y vida religiosa de vida activa, ¿no? Entonces, las congregaciones de vida activa podemos llevar o no hábitos, porque como veis en mi caso, pues nosotras vestimos con ropa de calle, que le llamamos, y estamos en el mundo, digamos. Claro, es difícil ser esposa de Cristo y estar en este mundo donde todo es consumismo. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo lo hacen? O te encierras o... Sí, pero fíjate, yo te haría la misma pregunta. Qué difícil ser laico comprometido, ¿verdad?, uno con su fe. Qué difícil vivir la radicalidad del Evangelio. Pero eso me lo puedes decir tú a mí y os lo puedo devolver yo a vosotros. Yo no creo que la vida religiosa sea un privilegio o una vida más entregada que la que yo conozco de los voluntarios de Cáritas que aquí están presentes. Aquí hay gente que me da a mí 1500 vueltas por historias de vida, por historias de superación, por entrega desinteresada a los otros. Quiero decir, qué difícil, sí, pero porque nuestra sociedad está muy secularizada, porque lo de Dios, ¿verdad?, cada vez tiene menos lugar y menos sitio, pero qué difícil para todos los cristianos. Aquí los hermanos sacerdotes a lo mejor podrían decir lo mismo. ¿Qué difícil ser cura? Pues sí, qué difícil ser cura, pero qué difícil vivir un matrimonio poniendo a Dios en el centro. Qué difícil cuidar a los hijos a caballo entre la libertad de lo que ellos tienen que hacer con su vida y el querer lo mejor para ellos de lo que a mí Cristo me ha dado. Qué difícil. Qué difícil escuchar las historias que escucha mi amiga Ángeles, ¿no?, con la cantidad de años que tiene, que ya debería estar retirada y viviendo la vida, y ahí está la tía al pie del cañón escuchando historias difíciles, no, dificilísimas, que tiene esta mujer entre manos. Y ahí está sosteniendo y ofreciendo el amor. Yo no hago más de lo que podéis hacer vosotros. Los hermanos sacerdotes no hacen más de lo que podéis hacer vosotros. Son concreciones diferentes del amor. O yo por lo menos estoy convencida de eso. Entonces, qué difícil, hermana. Lo tuyo y lo mío, lo de las dos, pero no imposible. Juanita nos recuerda que no es imposible. Hola, buenas tardes. Buenas. Mira, una pregunta. ¿Cómo fue la vuelta? Pues porque yo tuve una experiencia parecida a la de usted. Estuve en Kenia, en la miseria más absoluta, y casi me impactó luego más la vuelta. Yo me quedé muy tarada. No era fácil. Y lo que pasa es que luego uno se mete otra vez en la dinámica del mundo.
pero me hace daño. Y hay veces que me cuesta, porque cuando realmente estás allí y ves lo que hay, que los niños, yo estaba en una escuela y no tenían mochila, y el que tenía era una bolsa de plástico, como algo que no sé ni dónde había, ni cómo la tenía allí. Y yo, por ejemplo, cuando estoy en el colegio en el día a día con mis hijos mismos, me llega, mamá, necesito una mochila. Digo, una mochila. A mí es verdad que me cuesta todavía digerir. Entonces, la verdad, me gustaría compartir cómo esto fue tu vuelta y cómo la has llevado. Muchísimas gracias. A ti. Pues sí, la vuelta es dura, ¿verdad? Y es... No sé, uno tenía la tentación entre besar suelo cuando llegué a España, decía, ay, estoy en casa, ¿no? Como beso el suelo. Y por otro lado, como decir, madre mía, ¿y qué hago con todo lo que se me ha regalado? Porque es verdad que a uno le cambia la vida y le cambia la manera de pensar, de sentir, cambia lo más básico que es los horarios, ¿no? Uno llega con el famoso jet lag, bueno, pues que el cuerpo también tiene que ir llegando, tanto a la ida como a la vuelta. Para mí es importante y sigue siendo importante decir, esto no puede caer en el olvido, ¿no? Porque a mí, yo no soy la misma que la que se fue a Filipinas. Y yo vengo de Filipinas sabiendo que yo fui a compartir con aquella gente y que yo no iba a salvar la vida de nadie. Y eso para mí fue importante, porque yo puedo volver diciendo gracias y quedáis bien cuidados, a la sombra del Malungay, ¿no? Quedáis vosotros, porque no es mi tarea haceros vivir, sino que el Señor se encarga. Y o sea, eso como por un lado. Y luego como decir, ¿cómo voy a dar yo testimonio de esto que he vivido? Para mí ha sido también importante, no solo por supuesto publicar el libro, que yo creo que es un poco de lo que yo puedo ofrecer, sino que mis conversaciones, que mis opciones, que mis elecciones cotidianas, que de lo que yo hablo con la gente con la que trabajo, con la que vivo, con la que me encuentro, sea interpelador. No se trata de darle la murga al otro todo el día, donde decir no compres tantas cosas, no tal, sino que en mí vean que hay otra manera de vivir y que eso a mí me hace feliz, me da plenitud, me llena. Entonces, ¿qué cosas, ¿no? De esa experiencia en Kenia te han transformado por dentro y de eso cómo se muestra o cómo lo ofreces a otro? No, insisto, porque yo puedo intentar convencer a Gloria de lo maravilloso que es desayunar pescado, pero ella me decía, ves chiquilla, es que eso es para ti, que llevas una experiencia encima que te ha... Vale, pero que mi vida y lo que yo haga ayude a Gloria, a quien sea, decir, oye, ¿y esta por qué hace esto? ¿Y qué ha encontrado aquí de valioso? ¿Y esto por qué? Y que sea eso lo que empiece, yo creo que hasta ahí es donde podemos llegar. Que no me parece poco, también te digo, ¿eh? Pero sí, es un reto. Gracias. Muy bien, yo creo que hemos tenido un ratito bueno, ¿no? Muy bonito. Y que podíamos seguir hablando del libro, porque hay cosas que ya digo que a mí me han marcado muchas cosas del libro, pero bueno, se trata también que lo disfrutéis vosotros también y lo leáis, ¿eh? Y disfrutéis como nosotros hemos disfrutado los que lo hemos leído. Yo les quiero agradecer a Elena, está aquí con nosotros, a Raquel, le voy a pasar el micrófono para que ella nos diga alguna cosita. Raquel, a ver qué te ha parecido la experiencia. Pues nada, yo creo que son palabras de silencio o palabras de agradecimiento, porque lo que estoy escuchando con el amor y el brillo en tus ojos que lo estás contando, porque al final creo que escribes el libro y le das el nombre de Relatos del Corazón porque es un puente que está canalizando a que conozcamos lo que tú has vivido allí. Y al final no es otra cosa que lo que nos dice nuestro Evangelio. Ayuda al más necesitado, ayuda al más pobre. Pero claro, una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Así que muy agradecida que hayas podido vivir la experiencia y te hayas atrevido, que tiene que ser difícil, ¿eh? Sí. Escribir lo que has vivido allí. Y esos relatos que nos cuentas cuando te subías a la azotea. Sí. Y al final yo digo, bueno, la pregunta, el trabajito que te ha costado decidirte irte a Filipinas. Y ahora dice, bueno, ¿y si yo no hubiese ido? Por eso es mejor arrepentirse de algo que ha hecho una que de algo que no ha hecho. Y por supuesto que voy a decir yo de mi Gloria. Mi Gloria es la mejor embajadora que hayas podido elegir para la presentación del libro. Y Dios ha puesto en el camino para que estéis aquí. Exactamente, somos así un instrumento de él. Tiene que ser así. Gloria suya. Exactamente. Bueno, pues yo ya para despedirnos me gustaría que Elena, y como
como si fuera una oración, nos lea un pequeño texto que viene al final del libro de Gioconda Belli. Y no, ya con eso nos despedimos, agradeciendo siempre vuestra asistencia. Pues sí, lo dicho, ¿no? Gracias y nada, yo tengo, Lourdes está ahí en la puerta con algunos libros si a alguno le apetece comprarlo, que los hemos traído de Sevilla y yo encantada de firmarlos si a alguno le apetece. Sí, por eso lo digo, porque sé que tengo aquí cola. Pero bueno, si os parece terminamos de... El poema de Gioconda Belli es un poco la síntesis, ¿no?, de este viaje que inicia un 13 de enero y que no ha terminado, ¿no?, todavía, que sigue dando frutos y esperemos que lo siga dando. Me gustaría que pudierais vivirlo también como una interpelación, ¿no?, que el propio Dios nos regala a decir, oye, ¿por dónde más? ¿Por dónde seguir entregando la vida a cada uno con las luces y las sombras que tenemos entre manos? Dice así: uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento de venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Pues muchas gracias. Unas flores, que menos. La Virgen de los Dolores me ha dicho que te lo traigo. Muchas gracias, ¿eh? Qué bonito. Muchas gracias a todos. Yo vengo con un ramo cuando lo primero que hago es tropezarme con ella. ¿Qué te lo lleva? La Virgen de los Dolores, digo, efectivamente. Aquí está. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos un El placer ha sido mío, pero el patio de Santa María.